Animales y criaturas de todas las especies, estáis escuchando Betorama. Betorama, un podcast de veterinaria y mucho más. Bueno, realmente habláis de lo que os da la gana, con la excusa de la veterinaria, eso sí. ¡Hola! Betorama, Con Sergio Barbero, Daniel Elgueta y Fernando Sarrate. Bienvenidos un día más a Betorama y hoy estrenamos una sección nueva que es la tertulia de Betorama y vamos a hablar de un tema que está totalmente candente y de actualidad. De hecho, yo no creo que haya veterinarios ahora mismo de pequeños animales que no estén hablando del lío del presvet. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, del lío del presvet, y estamos con Sergio Barbero. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí sufriendo también, porque los que tenemos clínica o trabajamos en clínica, pues estamos un poco hasta arriba, ¿eh? Con esto de las recetas Sufrimos todos, sí, y la sufrimos declaración todos. de las recetas. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es Marina Soriano y que viene representando a Vetsunidos. Yo creo que todo el mundo, mucha gente ha recibido, todos los veterinarios han recibido un link por Telegram, por WhatsApp o por donde sea, hablando de la plataforma Vetsunidos. Marina, muchas gracias por estar aquí en Betorama. Gracias por invitarme. Una maravilla que estés aquí. Bueno, pues lo primero es, yo quería entre todos, porque esto tampoco es que lo tenga preparado, pero bueno, yo creo que todos nos lo sabemos más o menos, para el que haya aterrizado de otro planeta o no se dedique a los pequeños animales, recordar un poco qué es esto del presvet. Y el presvet lo podíamos, a ver si me dejo algo, pero sería como el presvet es una plataforma en la que nosotros los veterinarios desde el 1 de enero de este año, estamos obligados a volcar todas las prescripciones, cesiones y cualquier tipo de aplicación de antibióticos a lo que es el presvet, que sería la plataforma del ministerio. Y tenemos además que declararlo en un plazo determinado y con unas condiciones determinadas. O sea, no solamente decirlo, sino dejar toda esa información plasmada en un plazo determinado, ¿no? ¿Cómo lo está? Antes de empezar con esto, Marina, tú también trabajas en una clínica, tienes una clínica, ¿no? Que de hecho, Beto Vallés, me parece que era. Sí, ¿Eso, no? sí. ¿Dónde estáis? En Cánovas y Samalús, en un pueblecito cerca de Barcelona. Vale, perfecto. Pues mira, ahí está, que todo el mundo vaya a visitar a Marina, que es una veterinaria muy, muy implicada, así que ahí queda la cuña también. Pero, ¿cómo lo estáis haciendo, Sergio y Marina? ¿Cómo lo estáis haciendo? Contadme. Bueno, que empiece Marina, si Bueno, quieres. Que empiece Marina, sí, No sé primero. qué, Y luego... yo es que voy por el gestor el software, el gestor clínico, ¿no? El gestor del programa de gestión que utilizamos. No sé si Marina va por ahí o no. yo intenté ir por ahí, pero después de estar todo el mes detrás del programa de gestión y preguntándole y diciéndole todas las cosas que tenía que incluir una receta, porque yo llevo formándome con esto, o sea, desde que me enteré que iba a pasar esto, llevo intentando meterme en las formaciones e intentando enterarme de lo que hay que hacer y todo. Entonces, claro, yo hablé muchísimo con el programa de gestión y me dijo, sí, tú no te preocupes, que para el 2 de enero lo vas a tener listo. Bueno, pues llegó el 2 de enero y no está listo. Entonces, como mi programa de gestión de momento no está todavía bien vinculado en mi caso, con Prescribet, porque yo al tener que transmitir los datos a GTR, mi programa ya no lo hacía Exacto. directamente con GTR, lo hacía con Prescribet. Entonces, claro, yo ya me di de alta en Prescribet y yo estoy utilizando ahora mismo Prescribet. Pero bueno, Esto lo fríos, también utilizar una pesadilla. Prescribet, exacto, utilizar Prescribet para hacer una receta es una pesadilla como tal, porque Es de una toda la vida. pesadilla. Para los que son un poco profanos todavía, y hacernos una idea un poco de lo que está diciendo Marina, es que básicamente tú tienes que pasar a mano en tu plataforma con tu certificado digital, darte de alta en Prescribet y todas las recetas de antimicrobianos, es decir, de los antibióticos que vayas usando, las tienes que registrar, por así decirlo, ¿no? Tienes que informar de que has emitido esa receta, una por una, todos los días. ¿No? Tienes un plazo de Exacto. 15 días, ¿verdad? Y tienes que ir registrándolos, aparte ya de tu base de datos interna, con tus fichas de animales y con las indicaciones que tú le des, tienes que irte y duplicar un poco el trabajo que estabas haciendo porque tienes que registrar Exacto. estas Y recetas, aparte ¿verdad? de eso,
comprobar también que luego lo vuelcan al GTR y a Presvet. Que Eso es. está siendo mi segunda pesadilla. Todavía no se han volcado los datos del día 2. Esa es otra que también para los que no se hayan enterado, que eso sí que es más fácil que uno no se entere, Presvet es una plataforma a nivel nacional, pero luego pasa lo que pasa mucho en este país, que es que luego existen otras plataformas autonómicas, vamos a decir, que se salen un poco de esa norma, que son, si no me equivoco, Andalucía, Cataluña, y no sé si es Asturias y no sé si Cantabria. Por Me ahora parece. que yo sepa, en Andalucía y funcionamiento Cataluña. están Andalucía y Cataluña, ¿eh? Sí. No, hay Por alguna más. ahora. Hay alguna más seguro que tiene un volcado aparte, ¿eh? Eso, ¿Con lo que obligatoriedad? no sé si habrán linkado con Presvet, además. O sea, puede ser que a Esto última puede hora hayan ser. hecho un Yo acuerdo con sé que, Presvet, que pero. las en la última charla de la UCV Ujú. nos dijeron que Andalucía y Cataluña y el resto Ujú. iban por Presvet, por lo menos hasta Sí. ahora, ¿eh? Puede ser que finalmente Presvet volcara a esas que os digo. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es eso, que todos los que nos estáis escuchando desde Andalucía y Cataluña, seguro que ya lo sabéis, pero si no lo sabéis, que cada uno tiene que reportar al suyo, ¿no? Bueno, y surge a partir de todo este problemón, que como dice Sergio, es una carga administrativa muy grande y un cambio que desde luego no es cosa menor. Marina, surge Vets Unidos y cuéntanos cómo surge. Pues básicamente estábamos en un grupo de veterinarios y yo vi que en ese grupo no había mucha queja sobre este problema y tal. Y yo dije, a ver, todos nos estamos quejando, todos estamos descontentos, ¿por qué no hacemos algo al respecto, no? Y propuse crear un grupo de Telegram a través del cual nos reuniéramos unos cuantos veterinarios para hacer un escrito mediante el cual reclamáramos todas las cosas que se han ido diciendo entre varios veterinarios, todas las quejas, todas las dudas, y con ese escrito lo mandáramos a otros compañeros veterinarios para que firmara el máximo de veterinarios posibles y así poder presentar una queja pues con un poco más de presencia de cara a los colegios, de cara a la organización colegial, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Sanidad, a Presidencia si hace falta y si hace falta al Parlamento Europeo, que son las cosas que ya hemos llegado a plantear en caso de que no se nos haga caso, porque tal como están las cosas, ahora mismo este reglamento es impracticable. Entonces decidimos hacer este grupo y la verdad es que la cosa creció muy rápido. Ahora mismo somos más de 1.300 veterinarios en el grupo y estamos organizados por grupos de trabajo y de esta manera pues hemos ido preparando los diferentes escritos y ya tenemos una plataforma de firmas para veterinarios y una plataforma de firmas en change.org para los tutores de animales de compañía que nos quieran respaldar. Uh-huh. Aquí, claro, habría que, y como esto al fin y al cabo es una tertulia, ¿no? Y vamos a hablar del tema, habría que pensar un poco de qué, vamos a decir, qué es lo que estamos reclamando, ¿no? Porque por un lado está el espíritu de la ley, ¿no? El espíritu de comunicar o de utilizar de una manera responsable los antibióticos y lo otro es cómo nos sentimos los veterinarios a la hora de ejercer para tener o de la manera que nos están haciendo materializar esta ley. ¿Qué me decís de esto, chicos? Yo personalmente sí que pienso que deberíamos hacer más por luchar contra el uso indiscriminado de antibióticos que se ha dado en otras épocas. Yo sé que ahora mismo la gente que más o menos somos de una generación un poco más joven, yo creo que ya jóvenes no somos, pero bueno, por lo menos ya venimos en una generación un poquito más. Sí que es verdad que eso lo tenemos un poco más en la cabeza. Pero yo no sé, chicos, Sergio, Marina, si vosotros habéis visto alguna vez utilizar antibióticos como de cualquier manera. Yo sí. ¿Vosotros? Sí, hombre, yo creo que todos lo hemos visto, pero no sé hasta qué punto es una práctica lo suficientemente extendida y generalizada. Yo creo, particularmente, creo que el problema no está en el espíritu de la ley. O sea, creo que todos los veterinarios somos conscientes de lo que... De hecho, tenemos más formación precisamente para saber cómo se desarrollan estas resistencias antibacterianas. Somos los que realizamos los cultivos y nos encontramos con estos agentes multiresistentes, que son un problema para la salud pública. Y yo creo que es importante que diferenciemos y por eso yo creo que es muy importante hacer este tipo de tertulias en las que dejemos claro, por un lado, que nosotros evidentemente somos los primeros que estamos de acuerdo en luchar contra
contra un uso indiscriminado de los antibióticos, ¿vale? Pero eso es bien diferente a que recaiga sobre nosotros la totalidad de esa responsabilidad. Es decir, que digamos que la administración no ponga un plan que sea práctico desde el punto de Ujú. vista del día a día en la clínica y que al final repercuta en un trabajo extra difícil de practicar y también yo no sé, Marina, pero te sientes un poco señalado, un poco amenazado, ¿no? Es como o haces esto o te Ujú. sanciono, como si estuvieses con Yo una llevo persona tiempo diciendo, soplándote en la oreja para yo ejercer llevo tiempo diciendo que ¿sabes? parece, sobre todo por la gravedad de las multas que han preparado, Exacto. parece que estemos ante una red de narcotráfico, no de veterinarios clínicos trabajando y haciendo su trabajo. Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, pero creo que el sistema que se ha preparado para todo esto no es un sistema que realmente evite las resistencias a los antibióticos. De hecho, lo hemos hablado en Vets Unidos reiteradamente, el problema también de que no nos permitan hacer una cesión completa del tratamiento hace que si tú tienes que prescribir un tratamiento de farmacia puedan haber muchos excedentes, porque recordemos que nuestros pacientes son de diferentes tamaños, cada paciente va a necesitar un número de pastillas distinto y puede haber excedentes que luego sean utilizados por el tutor sin prescripción veterinaria y sin control de ningún tipo. Y por otro lado, el sistema que se ha aplicado genera un miedo y una ansiedad al veterinario que realmente, o sea, hace que el trabajo sea impracticable. Y ya no solamente eso, porque no es solo la severidad de las sanciones, sino la pérdida de tiempo con la burocracia. Al final nos aumenta muchísimo la cantidad de trabajo y eso nos quita tiempo para dedicar a lo que es realmente nuestro trabajo, que es tener cuidado de la salud de nuestros pacientes. Ujú. Entonces, yo creo que eso es importante que se tenga en cuenta porque yo creo que esta normativa no se ha hecho pensando en el día a día de una clínica de pequeños animales. De hecho, a la vista está que la mayoría de sistemas que tenemos para volcar los datos de uso de antibióticos son sistemas de ganadería y nos están tratando como si fuéramos Eh, ganaderos. eh, exacto. Ujú. Yo Exacto. personalmente, perdona, Fer, No, nada. eh, creo que tiene muchos problemas. Uno es que hay tres pilares fundamentales aquí. Uno es el tutor, que es aquella persona que va a adquirir el fármaco. Otro es el clínico, que es quien lo va a prescribir en función de lo que haya. Y otro es la farmacia, que es el centro dispensador, ¿no? Efectivamente, como decía Marina, nosotros estamos obligados desde antes de esta ley a realizar una cesión de unos fármacos para que no se incumpla ese tratamiento hasta que esa persona vaya a la farmacia y adquiera el fármaco. Yo no sé vosotros, pero yo me he encontrado más de una situación en la que las farmacias son centros privados. O sea, hay veces que no lo tengo o no lo quiero tener, porque no se hace Ujú. por No, buscar no ese me sale a fármaco. cuenta, ¿no? Ujú. Exacto, es Ujú. como, bueno, yo no me voy a buscar la vida por un fármaco de veterinaria. Entonces, no hay ninguna institución, sin embargo, que esté vigilando al farmacéutico para decir, oye, dispénsale cuando tiene que dispensarle este medicamento. Es su Pero a obligación nosotros sí, asistencial es su obligación dispensar. asistencial, pero Exacto. nadie está vigilándolo. Y a nosotros se nos ponen estas trabas. Entonces, y por otro lado, efectivamente, como ha dicho Marina, el excedente, ¿no? Ahora mismo se supone que tenemos que declarar hasta qué porcentaje de un colirio se va a utilizar. O sea, Ujú. declaras que tienes que prescribir un colirio antibiótico. ¿Cuánto frasco vas a utilizar? Pues chico, no lo sé. O sea, es algo... Y es ridículo porque Claro. sabemos que eso no va a llevar a nada. O sea, esa persona que luego reciba esa receta no va a ir a comprobar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a comprobar que le queda eso o no. Entiendo que como registro está muy bien, ¿vale? Para saber, oye, pues Ujú. mira, más o menos, pero es un valor totalmente estimado y fuera de la realidad. Entonces, al final, si empiezas a ejercer con cierto miedo, la repercusión final va a estar, por un lado, en el clínico, que no se va a atrever a poner un antibiótico cuando hay muchas veces que las infecciones bacterianas, pues realmente no existe un presupuesto o una viabilidad para tener un cultivo que te lo demuestre en tiempo real. Incluso cogiendo un cultivo vas a tardar un tiempo en realizarlo y,
Y es verdad que tienen que existir unas pautas de uso respetuoso con los antibióticos. Ya que soy un fiel defensor de eso y nos damos cuenta en el día a día. Pero en la práctica creo que esta ley no ha sido elaborada o no ha tenido en cuenta al sector clínico de pequeños animales y animales exóticos, bueno, animales de compañía, a la hora de realizarse para su aplicación. Eso es lo que a mí me Ya, pero parece. si me permitís diseccionar un poquito el debate para ordenarlo, estamos metiendo cosas que son todas interesantes, pero que están en distintas capas. Por un lado está el tema de la Totalmente. cesión, no cesión, Sí. dispensación en farmacia, dispensación en otro sitio. Bueno, ese es un tema, ¿no? Es un tema del que podemos hablar. Por otro lado está Pero el eso ya tema era así, es que verdad que eso ya era así eso era anteriormente. así de hecho, ¿Sabes? desde hace muchísimo. Era así. Muchos años. Otra Eso cosa es es que un nadie lo hiciera. problema del lobby farmacéutico con el grupo veterinario, que hay No, una no lucha han ahí. soltado la presa ni la van a Sí. soltar, eso está clarísimo. Pero por otro lado está también, a mí me parece que Marina ha dado en el clavo en una cosa, que es efectivamente este programa, que es en el fondo es un programa desarrollado por el Consejo, pero también es un programa de una empresa privada. Lo que pasa es que es una empresa privada que se ha pagado con fondos del Consejo, que es Prescribed. Eh, está totalmente condicionada por su uso en ganadería o concebida para la ganadería. Entonces, esto de un porcentaje de uso en un pienso medicamentoso para vacas, pues a lo mejor tiene sentido, pero por supuesto en un colirio no tiene ningún sentido. Y al final el problema es, como tú dices, que no nos han tenido en cuenta, no han tenido en cuenta al pequeño animal y han querido adaptar todo el trabajo que he hecho en ganadería, que será bueno, seguro, porque funciona, Prescribed en ganadería a mí me consta bueno, que tiene un uso más o menos aceptado y extendido, pero claro, tú te pones a hacer una receta en Prescribed ahora mismo para pequeño animal y te vuelves loco. Ese es el problema, ¿no? También. Y bueno, pues al final esas son dos partes del debate. Yo hablaba sobre todo de la parte de la comunicación. O sea, vosotros creéis, y ahora lanzo pregunta, vosotros creéis que los veterinarios deberíamos al menos comunicar, y ya sé que la forma, luego vamos a la forma, pero ¿creéis que deberíamos comunicar los antibióticos que utilizamos o que prescribimos a nuestros pacientes? Sí, pero no creo que necesariamente se tenga que comunicar a través de, por ejemplo, comunicar cada una de nuestras recetas. Es decir, yo creo que nosotros tenemos muy buen control de nuestros historiales clínicos y en cualquier caso se podrían mandar nuestros historiales clínicos con nuestros consumos que ya van asociados a una ficha clínica. Es decir, si yo consumo un antibiótico en un paciente, que yo le pongo un inyectable, eso queda registrado en mi ficha clínica. Y eso legalmente ya se tenía que registrar. Entonces, simplemente con controlar los registros de los usos en las fichas clínicas ya tiene suficiente información como para saber qué cantidad de antibióticos estamos utilizando si lo que quieres es llevar un control sobre ello. Y si tú estás viendo que algún veterinario gasta más antibiótico en comparación con la cantidad de pacientes a los que atiende, en cualquier caso a ese veterinario le puedes llegar a hacer una inspección y ver por qué está haciendo este tipo de uso de antibióticos, si es que, pues por ejemplo, que no vaya a ser un especialista en, yo qué sé, heridas, en dermatología, que también se ven muchas piodermas, etcétera, Ujú. pues claro, depende de la especialidad, vas a gastar más o menos antibiótico también, ¿no? Pero todo esto yo creo que si tú lo tienes controlado en un historial clínico, se puede perfectamente hacer trazabilidad. El problema de todo esto es que seamos prácticamente que nos estén tratando como niños en el patio de una escuela. O sea, que al final tienen que estar controlando lo que haces en cada momento como si tú no tuvieras sacado una carrera y en caso de muchos otros veterinarios, pues que también tenemos formación pues másters, doctorados, diplomaturas. Quiero decir que es que en la mayoría de veterinarios estamos tremendamente formados. Entonces, creo que todos somos tremendamente conscientes sobre este tema y sí que es verdad que, bueno, se pueden hacer cosas para mejorar, pero yo no creo que un sistema que nos bloquea tanto el libre criterio clínico, sea algo que vaya a ser bueno para la sociedad, porque de hecho, simplemente viendo el sistema que han instaurado para la cascada de prescripción, no hay por dónde agarrarlo. Ya. Yo, Sergio, ¿qué opinas tú de esto? sí, a ver, yo pienso que yo estoy completamente a favor de que lo registremos, ¿eh? O sea, yo creo que no tengo ningún problema. Yo
el principal problema lo veo en que, tal y como está redactada la ley y su aplicación, viola un principio fundamental que es el de la profesionalidad del veterinario. O sea, estás, digamos, tú tienes que redactar una ley y si lo que quieres es un registro, pues simplemente tienes que comunicarlo y ya está, ¿no? O sea, tienes que generar las plataformas necesarias y el problema aquí es que estás, por un lado, dejando la responsabilidad completa en el veterinario y parece que entras como en tela de juicio, ¿no? Como si en eso estoy completamente de acuerdo con Marina, como si nosotros no tuviésemos ya ese criterio tomado. Para eso hemos estudiado, ¿no? Para saber cuándo tenemos que prescribir el antibiótico. No podemos redactar una ley pensando directamente en el fraude, sino que tenemos que hacerlo pensando precisamente en cuál es la finalidad de esto. Que se controlen qué antibióticos estamos utilizando más para tener un registro y por otro lado, evitar en un futuro con esos datos que se desarrollen más resistencias, ¿no? Eso en teoría es lo que queremos todos. Sí. Si yo tengo que registrar un antibiótico, lo que no vale es crear una plataforma intermedia y dejarle toda la responsabilidad a el veterinario, que además no dejamos de ser un sector que sí, sanitario, pero privado. Es decir, que estamos pagando con nuestro tiempo constantemente. Nosotros ya tenemos muchos problemas a la hora de gestionar muchos temas sanitarios precisamente porque estamos ocupando nuestro tiempo. Tenemos que facilitarle la labor al profesional. Y eso se tiene que hacer desde la propia entidad pública. ¿Quieres hacer un sistema de registro? Bueno, pues invierte dinero en generar un buen sistema de registro. Coges, todos los animales tienen microchip, ¿no? Y si no lo tienen microchip, se puede hacer una especie de tarjeta, una tarjeta sanitaria que se meta ahí los datos y yo directamente, para mí es mucho más fácil, no imprimo ni nada. Cojo, meto la receta y queda registrado y ya está. Punto. No tengo que estar autorizado ¿sabes? O esperando a que me devuelvan una receta o que si no la he comunicado me exponga a ciertas sanciones. ¿Sabes? Eso es lo que yo pienso. No es solo si no lo has comunicado, ¿eh? Porque las Sí, sanciones no sí, son solo por no efectivamente, sí, comunicar. claro, claro, Las claro. sanciones también son por Por un equivocarte en la comunicación. exacto, O exacto. sea, es que el problema es que si tú te equivocas, por ejemplo, a la hora de poner, porque no sé si habéis visto que hay miles de números de registro para un mismo fármaco. Sí, Entonces, hay de números de registro, no, de código nacional, que a veces me Códigos confundo con los dos nacionales, sí, todavía. códigos Claro, De nacionales. códigos el código nacionales. nacional responde solamente a la presentación. Entonces, Exacto. hay un punto Exacto. en el que varios fármacos, o sea, el mismo fármaco puede tener varias presentaciones y cada uno en código nacional. Claro. Exacto. Y tú te puedes equivocar ahí al poner un código nacional y poner una caja que no es la que tú has querido prescribir y ya, vaya, parece que seas un delincuente porque te puede caer una multa simplemente por haberte equivocado en un número, ¿no? Y eso es lo que para mí tampoco tiene sentido, ¿no? Creo que por todo lo que ya hemos hablado y por toda esta situación es que el sistema que se ha montado es totalmente impracticable y además, o sea, pone constantemente en tela de juicio al veterinario clínico, que al final yo creo que somos un sector que siempre hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible. A la vista está que hacemos más formaciones en clínica de pequeños animales que yo he visto, vamos, o sea, la mayoría de clínicos tenemos 500 formaciones. O sea, no he visto gente tan formada en otros sectores, ni de lejos. Yo Claro, también, nosotros. sí, Perdona, sí. perdona, Fer, aludiendo un poco a esto de las presentaciones, también creo que se han juntado dos cosas, ¿no? O sea, a priori la ley del medicamento veterinario al final te obliga primero a utilizar un fármaco que esté registrado para esa especie, que si no te vayas a la especie más cercana, digamos, toda esa cascada, ¿no? Que si no hagas una Uh-huh. prescripción excepcional, que si no una fórmula magistral. Y el problema que tenemos es que al final estamos a merced de lo que la industria registre, porque nos encontramos en Uh-huh. muchos casos en los que, y al final la posología en los animales de compañía es lo suficientemente compleja como para no obedecer a una ley tan inmovilista. Por ejemplo, si tienes un gato que es muy grande y que le es muy difícil administrar una pastilla y es más fácil y tienes solo registrada una de unos miligramos inferiores,
pues a lo mejor es más fácil darle una Moxibactin que esté registrado para perros, pero que sabes que el de 50 miligramos está registrado para gatos, pero es que le tocan 2 comprimidos. Oye, pues que a lo mejor hay que darle del de 250 medio comprimido. Y como ya no está registrado, nosotros, vale, pues nada, tenemos que nosotros dar la cara directa con el tutor y decirle, mira, yo te prescribiría esto, pero es que le tienes que dar 2. Así vamos a incumplir la pauta, porque al tercer día esa persona no le está dando ya el antibiótico porque se ha cansado, el animal ha babeado o lo que sea. Entonces, es que es poco práctico y encima tampoco hay nadie que esté detrás de que se registren de una u otra manera los fármacos. Digamos que toda esa responsabilidad al final recae sobre el clínico. Entonces, eso ya ocurría antes, pero claro, el hecho de que ahora se metan sanciones tan fuertes y no dejemos da la sensación de que se nos coarta la libertad de tomar un criterio clínico en base a nuestra profesionalidad. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Sí, porque al final antes hacías una receta que se podía quedar en tu casa y era muy raro que alguien te la diera, pero ahora tú la tienes que mandar activamente. Entonces, si todos hemos hecho, oye, pues en algún momento dado hemos tenido por un criterio clínico, como tú dices, o de aplicación, hemos tenido que irnos a una presentación que no es la legalmente indicada por un abogado que nos dijera, oye, tienes que empezar por aquí para no equivocarte. Claro, resulta que nos podíamos, ahora mismo podría ser, o por lo menos tenemos el miedo de que nos podamos meter en un lío, ¿no? Y no olvidemos que normalmente cuando cambiamos una presentación por otra, normalmente el principio activo es exactamente el mismo y casi siempre los excipientes son exactamente los mismos. Es decir, que es que no estamos haciendo ninguna locura, simplemente estamos adaptando la dosis al peso del animal, porque no estamos teniendo en cuenta que pues hay gatos que pesan 2 kilos y hay gatos que pesan 10. Y entonces, claro, para gatos prácticamente todas las presentaciones son iguales. Y no es lo mismo un gato de 2 kilos que un gato de 10. Bueno, Sergio y yo que hacemos muchos exóticos ya ni te cuento. O sea, ya ni te cuento. Nosotros no tenemos ningún fármaco. A la cárcel vais los dos. Entramos incluso en una contradicción muy fuerte, que es que muchas veces tenemos, pues mira, doxiciclina, por ejemplo. Tenemos que darle doxiciclina a un pájaro y teóricamente, según la ley, tenemos que utilizar unos comprimidos y nosotros tenemos que darle un jarabe a un pájaro. Y tenemos la vibracina, que es un antibiótico de un uso muy sencillo y seguramente, desde el punto de vista práctico y para la resistencia de antimicrobianos, sea mucho más fácil que la concentración esté mucho más medida en un jarabe que ha sido una suspensión oral que ha sido preparada específicamente con unos miligramos por mililitro, a que tengas que partir un comprimido, echarle unos polvitos del comprimido e intentar darle un comprimido. O diluirlo en agua, me da lo mismo. Porque no sabemos la biodisponibilidad, porque no sabemos la absorción, porque seguramente en estos casos, claro, tú dices, es mucho más práctico, incluso es mucho mejor para luchar contra esa resistencia a antimicrobianos, que yo le puedo proporcionar un jarabe, pues no sé, un conejo, un Septrin pediátrico, o que tener que irme a darle un inyectable porque sí, ¿sabes? Vale, pero voy a sacaros un momentito de este punto que es muy lógico, que es, en el fondo estamos expresando un poco la frustración por la complejidad que tiene nuestro trabajo, que lo tiene, y por el hecho de que no nos dejen actuar a nuestra bola, que ya nosotros sí sabemos de qué estamos hablando y seguramente los que legislan no. Pero vamos a compararnos un momentito con otros, vamos a comparar los antibióticos, por ejemplo, con los estupefacientes, en los que cada vez que se administra un estupefaciente, o así debería ser, o que se gasta un estupefaciente, nosotros tenemos que llevar un registro, ¿no? Y en los antibióticos igual, y al final en medicina pasa un poco parecido. Tú ahora mismo las recetas que son digitales, en el fondo, claro, ellos no se tienen que preocupar de declarar, pero las recetas, como siempre, son digitales. Y de hecho, de aquí a unos años las recetas van a tener, o sea, ya no van a valer las recetas de papel en ninguno, ni en los dentistas, ni en los médicos, ni en los veterinarios, ni nada, sino que van a tener que ser todas digitales. Eso quiero decir, no. A ver si me entendéis la pregunta. Entiendo todo lo que estamos diciendo, de hecho lo comparto lo que estamos diciendo, pero quizá es verdad que tenemos que entrar en una rueda de registro de lo que estamos utilizando cuando eso que utilizamos es sensible. O sea, tenemos que... ¿No creéis que sí que es verdad que es parte de nuestra responsabilidad tener que entrar en ese registro que está haciendo todo personal sanitario antes que nosotros? Estoy de acuerdo parcialmente, porque yo creo...
al menos yo todas las veces que he ido al médico, yo no he visto todos los campos que nosotros tenemos que rellenar en una receta, no los he visto rellenados en las recetas que me hace a mí el Perdona, médico, Marina, te ni puntualizo ahí. siquiera de antibióticos, ¿eh? Tienes razón, te puntualizo y sigues. Es verdad, pero precisamente eso obedece, yo creo, a la complejidad que tiene nuestro trabajo. Porque a mí, yo soy un tiarrón que peso 100 kilos. A mí el médico me dice que me tome, la dosis que me toca. Y la dosis que me toca es la de adulto. Y un adulto se supone que está estipulado que pesa 75 kilos. Mi mujer pesó 50 y yo peso 100. Pero a ellos nos ponen la dosis estándar, ¿no? Nosotros lo que pasa es que, como decís, tenemos especies distintas y tamaños muy distintos. Y eso también es no solo eso, sino otras cosas como, pues eso. Pero nadie ha incidido, perdona, Fer, pero nadie ha incidido en que al médico le digan, oye, pues prescriba usted la dosis que le toca en miligramos por kilo a una persona. Eso también es verdad. Eso es cierto también. Exacto, pero a eso es a lo que iba. La ley está hecha primero para médicos, luego lo intento adaptar a ganadería y luego ya llegamos nosotros. Claro, pero es que somos una de las profesiones más discriminadas, tanto por la administración como por incluso a veces la sociedad. Quiero decir, es que nos consideran sanitarios de segunda en la mayoría de casos. Y insisto muchísimo porque creo que la gente no es consciente del nivel de formación que se necesita para ser veterinario. O sea... Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo lo desde creo, luego la pero administración la administración desde luego no nos está considerando como... Yo sí creo que tengamos un respaldo no está gastando social. los recursos no está gastando los recursos en que nosotros podamos hacer nuestro trabajo correctamente. Yo no sé si nos consideran, creo que lo que tú ibas a decir, Sergio, sí que creo que tenemos cierto respaldo social, pero es verdad que nuestro trabajo es suficientemente distinto como para considerarlo de una manera distinta y hacer esas estructuras a medida de lo que necesitamos, no intentar meternos a martillazos donde caben otros. Exacto, porque para empezar nosotros tratamos animales de compañía que son miembros de la familia, de la gente. Y muy cercanos a nosotros. Por ejemplo, cosas como las resistencias y los residuos son muy importantes. Hombre, es que compartimos microbioma mucho más con nuestras mascotas que con personas que no viven con nosotros. O sea, eso evidentemente es importante, ¿sabes? Pero fíjate, yo me estoy metiendo en la página de la AEMS, en la que pone a día 17 de noviembre de 2023, no hace, hay un año y 2 meses, y pone, España se sitúa como el primer país con mayor reducción del consumo de antibióticos veterinarios y el tercero en salud humana a nivel europeo, ¿vale? Entonces, esto antes de todo este sistema. Exacto. ¿No? Y sin embargo, hablábamos ayer con nuestro compañero Dani, que está en Francia, allí no hay ningún control. O sea, de repente nosotros tenemos que meternos en una vorágine y allí no hay ningún control. Es que todo esto viene de un reglamento que se tiene que aplicar antes de 2030. 2030, es decir, de aquí a 5 años, en un margen de 5 años. Ya nosotros nos lo han metido todo de golpe. Todo de golpe y además yo vuelvo al tema de la cesión de los medicamentos. En otros países de Europa, exceptuando en Italia, si no voy mal, dentro de la Unión Europea, todos los veterinarios tienen derecho a la dispensación de medicamentos exclusivamente para sus pacientes. Pero es que en nuestro caso no podemos dispensar medicación porque ya teníamos la normativa de la cesión, pero es que cada vez se han puesto más estrictos, hasta el punto en el cual te han llegado a decir, al menos ayer hubo una charla de la organización colegial en la que se nos dijo que con 2 pastillitas y va que chuta, que se vayan a la farmacia y si hace falta visiten 5 o 10 farmacias. Bueno, es que la ley lo que contempla es eso, ¿eh? La ley lo que contempla es eso. La ley lo que contempla es que la cesión... La ley española. La ley española, no la ley europea, que están diciendo que todo esto viene de Europa y sí, es verdad que el tema de la declaración de antibióticos viene de Europa, pero cuidado, el problema que estamos teniendo nosotros aquí con las cesiones viene de mucho antes y de una ley española y que se podría haber modificado. Sí, eso está claro. El problema es que se podía haber aprovechado esta ley para modificar la anterior ley. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, porque si por lo menos, si tú lo que quieres es reducir el consumo de antibióticos, por lo menos que podamos ceder el tratamiento exacto. Porque nosotros muchas veces tenemos en nuestros botiquines ese tratamiento en envase clínico para ceder exactamente la cantidad que necesita el animal.
Y sin Yo embargo tengo lo tenemos que un... mandar a dispensar Mira, a la farmacia, que a veces le puede tardar una semana en llegar el No, y tratamiento. Aunque es más, yo realmente tengo otro, yo tengo otro problema. Mira, tengo una compañera en Reino Unido que me dice, mira, nosotros aquí dispensamos el medicamento, pero le voy a dar los días justos para que el animal acuda a la revisión y vea si necesita darle el antibiótico de forma continuada o si tenemos que retirarlo. En la manera en la que nosotros ahora mismo trabajamos, yo le prescribo, le doy una caja con antibiótico, gasta el 25%, y esa persona igual se tira más tiempo dándoselo o se guarda el medicamento y luego se lo vuelve a dar. De la otra manera, tú estás dándole los comprimidos exactos, viene a revisión, ¿vale? Porque tiene que revisar si ese animal tiene que seguir, porque el problema es que ¿está preparada la sociedad para esto ahora mismo? O sea, estamos dejando que la responsabilidad de la sociedad sea sobre lo que yo he dispensado, hombre. O sea, y luego muchas marcas de antibióticos, se me ocurren algunas de quinolona, por ejemplo, vienen envases de 100 comprimidos. El Ujú. envase bueno, de pero porque 10 es de sí, otra porque al marca final que es tremendamente más costosa. Por tanto, pero es que eso influye de forma indirecta, no de forma directa en la ley, pero la ley tiene que prever lo que es la utilización de su propia ley. Si yo ahora mismo tengo que prescribirle un antibiótico a una persona y vamos justos de dinero, porque aquí hay que hablar de dinero también, mm, si el antibiótico que le estamos prescribiendo cuesta el doble en un formato de 10 porque es de otra marca, porque el otro formato te lo vende en formato de 100 comprimidos, ¿qué hacemos? Al final no le prescribimos el antibiótico, ¿sabes? Claro, Es un... de todas formas, esto es una cosa muy europea. Si vosotros os fijáis, en medicina humana también pasa. Quiero decir, todos tenemos el cajón de las pastillas, lo tenemos lleno de una vez que tuvimos, no sé, cistitis y nos ha sobrado antibióticos, nos ha sobrado ibuprofenos y nos ha sobrado de todo, ¿no? Porque esto sí que la agencia europea siempre prevé, ya estoy hablando de medicina, no solo de medicina veterinaria, prevé la dispensación de formatos completos, envasados y con el envase intacto y no sé qué, que además dice esa frase, ¿no? Sin embargo, la imagen que tenemos de las farmacias, por ejemplo, americanas o sajonas, es el botecito con la etiqueta, Claro. con el nombre de tú necesitas 14 pastillas y te doy 14 pastillas y no te voy a dar más, ¿no? Eso sí que es una guerra, creo que sí que yo diría que la tenemos perdida. Y además es que esa ley viene de... Es que yo no sé si fue la última que se ratificó todo este tema de la no dispensación. No sé si me parece que fue en el 21 o algo así, o en Sí, el fue en el 19. 2021 o 2022, sí. Algo así, una cosa así. Entonces, ahora mismo lo que estamos es que ese tema me parece que sí que es posible que lo tengamos perdido, por lo menos de momento. Pero claro, el problema es que estamos intentando, como decíamos antes, a martillazos, encajar mundos distintos. El de la medicina, para empezar, luego, si acaso, el de la ganadería adaptada, luego esto de lo que tú dices, Sergio, la industria no se ha preparado para hacer realmente recetas, sino que lo que todavía siguen con los envases clínicos, porque hoy en día lo que se está haciendo es dispensar en las clínicas, las cosas como son. Entonces, a ver cómo encaja hoy. Hoy ahora mismo estamos a 10 de enero, ¿no? A 11 ya casi. A 11 de enero, a ver cómo encaja esto realmente, ¿no? Esto es una También, locura. pero vamos a acudir al espíritu, o sea, tú dices, el espíritu estamos de acuerdo. Bueno, queremos luchar Sí, contra las resistencias de los antimicrobianos. Yo ya he hablado con varios compañeros y están haciendo una cosa, yo no lo he hecho de momento, no porque no lo he necesitado y no quiero plantearme hacer esto, pero lo que se está haciendo ahora mismo es, ¿qué tengo que dar? No pasa nada, te vendo el fármaco, ese fármaco va en negro al final. Te vendo el fármaco, te sí. cobro una medicación general, como que sea, aquí no ha pasado nada y ya está. Y ya está. Entonces, al Y final hay pasará. un comercio negro de antibióticos. Sí, Hay un el comercio exceso de negro de antibióticos, regulación No conlleva... sé, ¿sabes? yo honestamente, al menos por los veterinarios que hay en el grupo, no he visto que esté pasando esto todavía, pero sí que es verdad que existe un miedo tanto a, por ejemplo, a tener un botiquín y que de ese botiquín se te caduquen todos los medicamentos, como a ceder más de 2 o 3 pastillas porque en el caso de ese paciente no puede conseguir ir a una farmacia en un tiempo prudencial o la farmacia le han dicho que le tardan una semana en traerle el tratamiento o lo que sea,
y existe un miedo por parte del veterinario a ser penalizado por ceder más cantidad de medicación de la que... Porque al final, cada vez que tú cedes medicación de tu botiquín, ahora mismo, antes, bueno, tú cedías medicación de tu botiquín y quedaba registrado en la ficha clínica, pero es que ahora cedes medicación de tu botiquín y tienes que hacer una receta por la medicación que cedes y otra receta por la medicación que prescribes de la farmacia. Bueno, es Entonces, que esa claro, es ahí otra. queda registrado como más cantidad de antibiótico de la que quedaba registrada antes, que tú has hecho un tratamiento con un antibiótico, lo que pasa que parte se la has inyectado tú, otra parte se la has cedido en pastillas y otra parte se la has puesto de dispensación para la farmacia. Sí, Es es que una esa es locura. otra. Yo he tenido que hacer, lo hablaba ayer con Fer, yo he tenido que hacer ahora en varias situaciones 3 recetas para un mismo paciente. O Ajá. sea, he tenido que Para hacer el una mismo receta tratamiento. Y para para el el mismo mismo tratamiento. paciente y para el mismo tratamiento. O sea, una receta en la que yo estoy comunicando que le he administrado una dosis inyectable de ese antibiótico para empezar lo antes posible, ¿vale? Porque tengamos, pues en el caso último que he tenido, una pioderma importante. Le he tenido que dar 3 pastillas de amoxicilina y le he tenido que prescribir luego una tercera receta para que vaya a la farmacia en el plazo de 5 días eh, y pueda comprar el fármaco. 3 recetas. O sea, Sí, sí. luego también vamos a ver cómo materializamos nosotros eso. ¿Subimos el precio de las consultas porque estamos el doble de tiempo atendiendo a un animal? Porque también hay que tener en cuenta eso, ¿sabes? Por O lo Eso es sea, menos. otra. Eso es nosotros otra. O tenemos un sea, tiempo que está Y no podemos cobrar por las estimado. recetas. Además, legalmente no se puede cobrar por eso Efectivamente, es recetas. otra. claro. Eso sí, Ya, la pero ¿qué organización hacemos? ¿Lo cobramos colegial todo a el tiempo? nosotros nos cobra las recetas. Sí, Es sí. decir, Exacto. si yo hago esas 3 recetas en Prescribet, Prescribed nos esas cobra la tres receta. recetas me cuestan dinero. Exacto. Que eso es alucinante. O sea, a mí me pueden cobrar por las recetas, pero yo no puedo cobrar al cliente por recetar. Eso es. Sí, sí. Cuidado. O sea, eso es... Amén del tiempo que echamos ahí haciendo esto. Bueno, y vamos a una parte que creo que es muy importante también, que es hemos hablado un poco del espíritu, hemos hablado de las cosas que están bueno, pues a nuestro modo de ver mal, las pocas cosas que están bien, que pueden ser parte del espíritu, las cosas que están mal aplicadas o mal pensadas. Y luego está venga, nos tragamos el sapo de, venga, vamos a intentar remangarnos y vamos a intentar cumplir este galimatías que nos han puesto a hacer. ¿Cómo? O sea, el cómo es desastroso, porque lo que decíamos antes, hacer una receta en Prescribet es poco menos que un suplicio, y luego esto de linkarlo, ya, yo no sé si quieres decirlo o no, Marina, pero yo lo que he tenido es la experiencia con Provet Cloud, ¿vale? La mía es con Provet Cloud. Y bueno, sobra deciros, trabajo en un gran grupo. Solo basta deciros que, bueno, que se están preocupando de declarar lo que realmente se vende, pero nos han dicho que las recetas, que lo que son las recetas excepcionales y todo lo demás, que las subamos nosotros a Presvet, abiertamente. O sea, el programa ni siquiera te ayuda. Es como, bueno, pero ¿cómo pretendes que haga esto? ¿Quieres que cada 15 días coja todas las recetas que he hecho en el programa y me ponga a picarlas una a una? Me parece totalmente demencial. O sea, no es que incluso una persona muy interesada en cumplir la ley necesita a lo mejor un día de una semana para hacer eso o media jornada de una semana para hacer eso. O sea, ¿vosotros cómo habéis visto eso con los programas de gestión? Porque claro, también lo mismo, son empresas privadas. Y en el fondo, pues el Provet de turno o el WinVet o el Cubet o el que sea, en el fondo también dice, ahora tengo que darles el servicio a todos estos veterinarios para que cumplan la ley con lo tremendamente complejo que es, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto vosotros eso? ¿Hay adaptación? ¿No hay? Yo he ¿Funciona? visto implicación por parte de mi programa de gestión, pero no veo conocimiento. Entonces, claro, o sea, al final son informáticos y claro, muchas de las cosas que tienen que cumplir, las recetas, no saben lo que es, ¿no? Por ejemplo, yo un problema que he tenido con mi programa de gestión es respecto a las prescripciones normales o excepcionales. Ellos en el medicamento ya incluyen la casilla de si es prescripción excepcional o no, pero es que la prescripción excepcional la tengo que poner yo en la receta. Por ejemplo, o sea, por decir un tema. Luego, todo lo que son números de registro y códigos nacionales no están entrados automáticamente, los tienes que entrar tú. Todos los fármacos que se pueden llegar a prescribir, porque por cascada de prescripción yo ahora
no voy a prescribir siempre la misma amoxicilina clavulánico. Voy a prescribir cada vez de una marca diferente en función a qué se adapta más al número de comprimidos, a la especie, a la indicación, todo esto que nos han dicho y repetido que es tan importante que hagamos exactamente así, ¿no? Entonces, claro, si yo normalmente gastaba de una marca concreta, porque sencillamente era el que más conocía y ya está, y gastaba el de esa marca, yo ahora tengo que porque hay 15 de la adaptarme misma marca, sí. y buscar de diferentes marcas. Entonces, igual estamos hablando que para amoxicilina clavulánico tenemos 100 presentaciones distintas de diferentes marcas y perfectamente. esas 100 no están entradas en tu programa de gestión. Entonces, cada vez que tú tengas que prescribir una medicación, tienes que entrar en el programa una medicación y esa medicación tiene que estar con todos los datos que requiere una receta. Entonces, al final, entrar una medicación a mí me cuesta 10 minutos, más el tiempo que me cuesta hacer la visita, más el tiempo que me cuesta hacer la receta y integrar esa receta en Prescribet, más el tiempo que me cuesta firmarla porque está fallando la aplicación de firma. Sí, porque la aplicación de firma también es bastante desastre. O sea, lo que tenemos que utilizar por lo menos hasta donde yo sé, tenemos que utilizar el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que también para ser una aplicación estatal, joder, con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no sé qué más hacen, pero desde luego eso lo hacen regular. Tú, Sergio, ¿cómo has visto tu programa de gestión? ¿Le ves en forma? ¿Le ves con ganas? Yo de momento ha habido fallos a la hora del registro de alguna de las recetas, que lo típico que son errores del propio software de hacerte por duplicado una receta, ¿sabes? Tenerla escrita y de repente nosotros tenemos como una pantalla aparte de la que viene como escrita. Está adaptado de forma regular, no sé cómo explicarlo, porque es un poco... Tienes que un poco como que hacerlo para poder hacerte una idea. Nosotros tenemos que marcar si son antimicrobianos, lo pasamos a una siguiente pantalla, pero a su vez tienes una pantalla paralela en la que puedes escribir. Entonces, al final se te anula la pantalla que tú has escrito y te va a una especie de pantalla oficial, que en teoría se comunica directamente con Presbet en un plazo máximo de 15 días. En teoría, cuando yo hice el seminario que hicieron en la OCV, que también era muy gracioso, porque te decían, no, tú ponte en contacto con tu programa gestor. Ahora mismo, antes, no sé, había 2, 3 programas, ahora hay bastantes más programas de gestión, o sea, y no están todos adaptados. Entonces, lo dejaban un poco en responsabilidad, decían, 2 cosas, si no tenéis programa de gestión o no lo aborda vuestro programa de gestión, os tenéis que ir registrando en Presbet y lo vais haciendo vosotros. Y id tanteando, a ver cómo os parece. Y por otro lado, si tenéis el programa, pues nada, solo lo que tendréis que hacer es hablar con vuestro distribuidor. Hasta ahora yo no he tenido más problemas que el rollo que supone que se te pueda colgar un poco más, que tengas que duplicar una receta, que te ponga como denegada, porque... Y lo de las prescripciones excepcionales también, o sea, porque al final, como decía Marina, esto está desarrollado por informáticos y me parece falta una figura intermedia que medie entre lo que es el cumplimiento de la ley con y todo saber lo que conlleva de qué hablamos. Exacto, una prescripción excepcional, una receta veterinaria de dispensación, de botiquín o preventiva, me da lo mismo, y también una fórmula magistral y cómo eso se puede materializar en un software, ¿vale? ¿Cuál es tu Pero programa? hasta ahora, yo estoy con WinVet. WinVet, vale. Ese es mi programa. Estamos salseando aquí, estamos entre amigos y bueno, pues oye, el que nos oiga, pues que también a lo mejor si se está pensando hemos tenido que hacer, lo único que hemos tenido que hacer, una adaptación que además era imposible contactar los 10 días antes con ellos por teléfono, o sea, no había líneas, yo creo que hemos colapsado las líneas de los software veterinarios y mandé unos correos, nos enviaron una especie de pues un croquis de cómo realizarlo, sobre todo para que los veterinarios que estamos prescribiendo pusiésemos nuestro número, nuestro código Presbet, que es añadiendo los ceros y bueno, todo este numerito que nos han agendado según nuestro número de colegiado. Esto es diferente a Prescribet, ¿vale, Marina? Yo creo que es una cosa un poco diferente. Y una vez hacías eso, te automatizaba pues cuál era tu número de colegiado y el número de Presbet que tienes para generarlas. Y luego a partir de ahí tú puedes generar la receta, anularla o enviarla. Y luego te puede poner que está denegada e enviar igualmente. Muchas veces yo, por ejemplo, he tenido que mandar 2 que ponían denegada por el propio programa porque
en las objeciones que te pone, ¿no? Pues a lo mejor es una prescripción excepcional de un colirio y te pone este medicamento, te salta una alarma, no está registrado para este animal, ¿no? Y dices, ya, pero es que es una prescripción Es que excepcional, o es sea, se excepcional, supone claro, que... de eso va. Pero es verdad que, por Eso es. ejemplo, los códigos nacionales están colgados, o sea, yo creo que es de los que mis Bueno. sensaciones, de lo que en ese sentido no he tenido mucho problema, ¿eh? Bueno, ha tenido que ser un dolorcito de cabeza para los informáticos, no hay ninguna duda. Bueno, chicos, ¿y qué hacemos? Venga, ¿y qué proponemos? ¿Qué Eso es. propone Vets Unidos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Nos enfadamos? ¿Hacemos la pataleta clásica veterinaria? ¿Nadie os quiere? ¿O tal? ¿O qué vamos a hacer? Marina, ¿qué va a hacer Vets Unidos? ¿Cómo vais? ¿Por qué vías vais? Cuéntame. De entrada, Vets Unidos lo que quiere es unificar a toda la profesión veterinaria, en especial al sector de clínica, porque ahora mismo somos los afectados por el Real Decreto 666. Pero, o sea, la intención de todo esto es que se cambie el sistema, que se utilice un sistema que no implique tanta carga burocrática para el veterinario. Es decir, nosotros estamos súper a favor de la lucha contra las resistencias, ¿vale? Pero lo que sí que creemos que se puede hacer de otra manera completamente distinta y con un sistema, pues esto, ¿no? Que no nos cargue tanto de burocracia, sino que, pues, por ejemplo, a través de las compras que podemos hacer a nuestro proveedor, a través de la receta que nosotros emitimos, pues que se pueda llevar un registro, etcétera, pero que no tengamos que estar cada 2x3 subiendo todos los datos de una receta y duplicando trabajo, etcétera, etcétera, con toda la carga burocrática y sobre todo que eliminen todo tipo de sanciones, porque es que, o al menos que las reduzcan significativamente, porque no es normal que a un veterinario por prescribir un antibiótico le pueda caer una multa de 60.000 euros o de hasta 1.200.000 euros, porque esto es, o sea, yo no conozco veterinario que tenga 60.000 euros en su cuenta bancaria así por las buenas, pero 1.200.000 ya ni te cuento. O sea, me parece increíble y que por lo menos pues toda esta parte sancionadora, ¿no? Pues que nos dejen de tratar como delincuentes, que al final, o sea, somos profesionales que estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos y lo mejor que nos dejan con toda la cascada de prescripción que nos han cascado. Y luego, por otro lado, que la cascada de prescripción sea un poco más flexible, porque al final, o sea, antes de utilizar un medicamento de medicina humana, tenemos que irnos a otro país de la Unión Europea a buscar el medicamento. O sea, esto no hay por dónde agarrarlo. Sí, cuando eso no lo puedes sacar de ningún lado, si apenas una farmacia te es capaz de conseguir un medicamento que está perfectamente catalogado y en stock, como para irse a buscarlo en Claro, Holanda, ¿no? claro, entonces que todo esto, o sea, que se aplique un poco el sentido común, que se flexibilice un poquito y sobre todo que se elimine toda la parte sancionadora, porque al final esto no tiene ningún sentido tratar como delincuentes a los veterinarios, porque o sea, sin nosotros no habría el concepto One Health, que esto parece mentira, pero es que la gente no lo tiene en cuenta y no nos están teniendo en cuenta, no nos tuvieron en cuenta durante la pandemia y no nos están teniendo en cuenta ahora a la hora de elaborar las leyes que nos afectan a nosotros mismos. Ni siquiera ellos son conscientes, o sea, los organismos reguladores no son conscientes de lo que están legislando, porque si fueran conscientes, yo creo que se darían cuenta de todo el tema que hemos comentado de los excedentes, de todo el tema de la carga burocrática que es totalmente inviable y que al final todo esto lo que hace es obligarnos a trabajar de manera ilegal porque no existe una manera de hacerlo 100% bien. Existe tanta carga burocrática que sí o sí lo vas a hacer mal alguna vez. Entonces, Claro. al final todo esto expone al veterinario a un nivel de ansiedad y a un malestar que no debería ocurrir bajo ningún concepto. Y además es que está afectando a todo un sector. O sea, es que lo que está pasando es muy fuerte. Y yo creo que la respuesta que ha habido, sobre todo yo la respuesta que he visto en Vets Unidos, yo creo que viene del malestar que hemos llegado a sufrir todos, porque no sé vosotros cómo lo veis, pero creo que somos un sector bastante inmovilista. Y para que nos hayamos movilizado de la manera que nos hemos movilizado, o sea, realmente la gente está muy afectada
a nivel psicológico. Bueno, es que Es, Marina, llueve es, sobre mojado, o sea, tenemos el IVA, tenemos otras cosas que nos han bueno, dicho Exacto. antes. y que estamos hablando todo el día de que la salud mental, de que es que los veterinarios, que el porcentaje de suicidios, que es que luchan contra una ansiedad. Ostras, es que esto es una patita más, ¿no? Pero bueno, es algo que te Yo creo que es algo gordo, te es presiona, algo muy ¿sabes? gordo lo que ha pasado con esto. Quiero decir, es que al final, yo no sé vosotros, pero vosotros veis la posibilidad de poder trabajar con toda esta normativa y hacerlo bien y que bajo ningún concepto si os inspeccionan nos multen. ¿Creéis Yo lo veo muy difícil. porque, claro, es que Una no somos un automatización ordenador? salvaje es lo único que se me Claro, ocurre. Una automatización claro, completamente salvaje bueno, que se podría hacer, pero pero, desde luego pero es que conlleva Pero somos también, una clínicos, inversión. Y somos una seres inversión. humanos, no somos un ordenador. No, Y claro, eso es lo que nos eso está tendría que ser teniendo en cuenta, que tecnológico. somos profesionales y al ser profesionales somos un ser humano con capacidad de razonamiento para tomar nuestras propias decisiones clínicas y por otro lado, sin un cerebro robot que nos diga exactamente cuál es el antibiótico exacto que le tengo que dar a cada paciente para cumplir con la dosis exacta de la ficha técnica, la indicación, sobre la todo especie y el pero es número que de más que pastillas. eso, No, eso sí pero que es es que más imposible. que eso, creo que lo que no podemos es tener un ordenador que nos diga cuál es el antibiótico que tenemos que prescribir acorde a la ley y no acorde a la clínica del animal, Exacto, exacto, porque ¿vale? al O final sea, tenemos un criterio clínico para algo, tenemos una formación claro. para algo. De todas formas, Entonces, es una cuestión de gestión documental. También estoy de acuerdo con vosotros al 100% en lo que acabáis de decir, pero creo que sería suficiente con una gestión documental ordenada, que no somos capaces de hacer en el día a día porque estamos muy ocupados, porque no somos, yo qué sé, no trabajamos con papeles, sino que estamos muy ocupados en otras cosas, trabajando en lo nuestro, pero la única forma posible yo veo es una automatización total de los procesos y eso cuesta dinero y eso cuesta, bueno, un esfuerzo que, claro, de repente te vienen a 1 de enero y, oye, lo tienes que hacer así con todos estos criterios y es prácticamente inabarcable, ¿no? Todo lo que genera. yo de todas maneras, a ver, creo que por no dejar todo como quejas, que es gordo, creo que por proponer alternativas, que al final, oye, pues esto es un tema, lo que queremos es que nos escuchen, ¿no? Bueno, pues si nos escuchan, Ujú. también hay que ofrecer alternativas. Se supone que el Plan Nacional para combatir la resistencia a los antibióticos tiene unos pilares fundamentales. Tiene pues el desarrollo de mapas de consumo, programas para la reducción de estos antibióticos en sanidad, las guías de prescripción, ¿sabes? Las plataformas para el registro, las categorizaciones de los antibióticos, las indicaciones, los registros, ¿no? Entonces, una parte muy importante que se podría hacer, y esto nos jodería un poco, ¿no? Pero no de esta forma, es una formación obligatoria, ¿vale? Para saber exactamente, sobre todo para ponernos al día en cuáles son los antibióticos, porque eso yo creo que sí es verdad que haciendo también un poquito de autocrítica, nosotros muchas veces, aunque sea por falta de datos o de personas que trabajan en ámbitos relacionados directamente con microbiología, las resistencias antibacterianas, o sea, las resistencias bacterianas son tremendamente complejas. O sea, hay algunas que son inherentes en varios géneros de bacterias y eso es muy complicado. Existen guías específicas, guías terapéuticas antimicrobianas. Nosotros tenemos en la clínica la guía no de este año, sino del año pasado, en la que se te indican que hay muchísimas especies de bacterias, muchísimos géneros y algunas son inherentes, tienen resistencias inherentes y estoy seguro de que la mayor parte de los veterinarios no los conocemos todas, ¿no? Entonces, una parte de una formación, no solo al personal veterinario, sino también al personal médico, todos los sanitarios que tengamos que dispensar, tendríamos que tener unas formaciones que debieran ser ofrecidas por los organismos colegiales o por la administración, me da lo mismo, aunque Un fuera de trabajo obligado científico detrás, cumplimiento. que hubiera un Creo que trabajo científico ningún detrás, claro. veterinario se negaría a recibir esa formación, ¿vale? Cosa que ni siquiera se ha planteado, por supuesto. Eso, si quieres, te lo buscas tú, te lo pagas y haces lo que quieras, ¿no? Por otro lado, joder, nosotros hacemos un montón de cultivos. ¿Por qué no obligamos si queremos mapear las resistencias, ¿por qué no obligamos a los laboratorios externos a que ellos envíen un cultivo, cada cultivo que se hace a ese centro para que se procesen los datos? Es que eso a lo mejor
conllevaría un trabajo extra y un Eso presupuesto también es extra. interesante, eso es ¿Sabes? cierto. Claro, yo tengo muchísimos, yo hago muchísimos cultivos, de verdad, ¿eh? Hago muchísimos y veo muchísimas resistencias y me, y Eso es me, un dato muy importante. me Si esto se preocupa. trata de recoger Claro, datos, es muy oye, pues importante. Es vamos a casi más hacerles, ¿de qué importante que es? con qué lo estoy tratando. Exacto. Exacto, entonces, bueno, pues oblígalos, vete a los grandes laboratorios y les dices, oye, por cada cultivo que haces una copia me la tienes que mandar a mí. Pero eso exige, uno, luchar o sea, luchar no, pero Obligar a una digamos empresa que grande a hacer obligar a algo. una empresa grande que ya no son los pequeños veterinarios y obliga a Eso que iba a tú decir, digo, tengas... es mucho mejor obligar a todos los veterinarios Exacto, a una burocracia claro, totalmente inviable y a una cascada de prescripción que niega nuestro criterio clínico. O claro. sea, es que al Entonces, final, Es y más luego cómodo. también creo que hay que velar mucho por, como he dicho antes, por la dispensación de esos fármacos. O sea, sí, vale, estamos perdiendo la batalla de la dispensación de medicamentos, la tenemos perdida. Bueno, pero es que eh, vamos a obligar a esos centros de dispensación a que den los fármacos y a los laboratorios de que haya estocaje de esos fármacos, Y ¿vale? a la Que esa es industria a otra. transformarse, a la industria a Exacto. transformarse. No puede ser, como tú has dicho No, antes, que yo de ciertos claro. fármacos solo encuentre cajas de 100, porque entonces es que no puedo recetar Pero este claro, fármaco, no puedo. entonces creo que los planes son muchos para realizar. Y a mí, Mucho. de verdad, no me importaría registrar una receta que estuviese todo de forma automatizada o haz una ficha. O sea, de verdad, coge un animal y en su microchip me da lo mismo. Pues a través del colegio, tú te metes en tu web del colegio y directamente prescribes la receta. Lo haces así, fum, fum, ya está. Y que directamente el colegio se encargue de comunicar eso, ¿sabes? Me da lo mismo. Y que a esa ficha de datos tenga acceso también el centro dispensador si lo que quieres es que lo dispense otro centro. O sea, vale, Sí, pues el si lo va a tema de los dispensar la cruces de farmacia, datos, que cojan, sí. le presenten su certificado, su cartillita si no tienen microchip, porque hay animales que no se pueden microchipar, por mucho que la ley diga que si no tienes microchip no puedes prescribir un antibiótico. Dime tú cómo le prescribimos un antibiótico a un periquito o a las abejas melíferas, me da lo mismo. Em, entonces, bueno, crea un sistema en el que sea viable hacerlo. A mí me da igual hacerlo en una plataforma que en otras, siempre y cuando sea fácil de realizar. No tengo que hacer 3 recetas para una consulta en la que he administrado el mismo fármaco, pero de 3 maneras diferentes. O sea, es que eso no tiene bueno, sentido. y Entonces, luego, volviendo al tema de la falta de eficacia, hay que notificarla. Eso es otra tarea burocrática que nos han añadido. Cada vez que tengamos una falta de eficacia con un exacto. antibiótico, estamos obligados en 15 días a notificarla para poder cambiar también la prescripción nuestra que hemos dado. Entonces, Ujú. todo esto es carga burocrática añadida. Y lo del microchip, también ayer en la charla que hicieron de la UCV, dijeron que estamos, o sea, si, el cliente está obligado a ponerle microchip al animal. Si el animal no tiene microchip, nosotros podemos tratarle utilizando el número de la ficha técnica, pero tenemos que notificar. Eso nos lo dijo la del Ministerio de Agricultura, que tenemos que notificarlo al Ministerio de Derechos de los Animales. Ya Claro, me pero es que dirás hay tú. animales que no tienen obligatoriedad de tener identificación No, mediante los que no microchip. tienen obligatoriedad podrás utilizar la Claro. ficha, pero nosotros no somos la policía, los veterinarios no somos policías ni Y, deberíamos y- serlo. y al Al final final eso va a ser deberíamos peor. ocuparnos de nuestro trabajo, porque al final nosotros, nuestros clientes son los tutores de nuestros pacientes. Entonces aquí podemos tener problemática a nivel tanto de consumo como a nivel, o sea, a nivel personal con nuestros clientes. O sea, nos puede generar una tensión con ese cliente. Nosotros no somos quien para hacer de policía. Existen policías públicos que se deberían ocupar de controlar si los animales llevan o no llevan microchip, pero esto no es nuestro trabajo. Y también se nos está cargando sobre esta responsabilidad. Marina, ¿qué podemos esperar de acciones futuras de Vets Unidos? ¿Estáis ya organizados? ¿Os vais a organizar? ¿Vais a hablar de otros temas? Ya que habéis salido en esto, ¿vais a erigiros como una especie de representantes de la profesión? ¿O os quedáis aquí? ¿Qué me cuentas? No, de momento la idea de Vets Unidos de momento es luchar contra el Real Decreto 666
y bueno, de momento con los escritos que ya tenemos, buscar apoyos. De momento nuestra línea de actuación actual es buscar apoyos tanto en asociaciones de veterinarios como en los colegios veterinarios. Estamos intentando subir al barco a los colegios veterinarios por difícil que sea. Y bueno, en caso de que veamos que ya tenemos suficientes apoyos, tengamos a los colegios de nuestra parte o no, nuestra idea era escalar toda esta información al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Sanidad para que vean ante qué situación nos están viendo obligados a trabajar. Es decir, que estamos trabajando en unas condiciones totalmente inaceptables y que realmente esto va a acabar petando y va a acabar no funcionando porque nadie va a poder cumplir con la normativa correctamente. Y al final la gente se quema y no nos va a servir para nada todo esto, ¿no? Nuestra idea es eso, de momento ir escalando hasta donde sea necesario hasta que consigamos modificar el reglamento. ¿Estáis organizados de alguna manera o simplemente habéis surgido simplemente como movimiento espontáneo a raíz de todo esto? Quiero decir, ¿hay una estructura? ¿Hay algún...? Surgió como movimiento... Perdón, sí, surgió como movimiento espontáneo. Ay, perdona, que te corto todo el rato. Al revés, no, nos cortamos, te dejo hablar, perdóname. No, pues esto surgió como movimiento espontáneo a raíz de hablar entre varios veterinarios que estábamos teniendo la misma problemática. Pero lo que sí que es verdad es que nos hemos organizado en grupos, es decir, tenemos un grupo de colaboradores y un grupo de portavoces que sí que nos vamos a encargar más pues un poco de lo que viene siendo la comunicación y de intentar pues sumar fuerzas. De momento estamos en ello, estamos haciendo planes de actuación, estamos intentando organizarnos lo mejor posible porque, bueno, pues como bien sabéis, no tenemos experiencia previa organizando un grupo tan grande de veterinarios, entonces estamos haciéndolo pues lo mejor que sabemos y de momento hay muy buena voluntad, hay muy buen ambiente en el grupo y hay muchas ganas de llevar todo esto adelante. Entonces, por ahora no hay una organización como tal a nivel de asociación, está por ver si nos haremos o no nos haremos asociación, pero lo que sí que tenemos claro es que el movimiento va hacia adelante y vamos a luchar contra el Real Decreto que creemos que se ha aplicado de una manera totalmente injusta, ineficiente y sin tener nada en cuenta a los veterinarios que realmente tenemos que aplicar la normativa. Si hay un oyente de Vetorama que quiere contactar con vosotros para saber más de vosotros, para uniros a vuestros debates o para ayudar, ¿cómo puede contactar con Vets Unidos? A ver, hasta ahora lo hemos hecho a través de enlaces. O sea, si quiere contactar a través de la web, puede contactar en vetsunidos.es. Pero si no, lo que estamos haciendo es contactar a través de veterinarios. Entonces, eso nos puede escribir tanto a vetsunidos.es como escribir en los grupos de veterinarios, porque hoy en día, o sea, ahora mismo hay 3.000 veterinarios que han firmado nuestra petición y somos 1.300 veterinarios en el grupo. O sea, es muy probable que encuentre a alguien que tenga el enlace para entrar en el grupo. Pero si no, nos puede escribir en la web y le entramos fácilmente. Pues Marina, muchísimas gracias por estar en la tertulia de Vetorama. Sergio, como siempre, un abrazo fuerte y nos seguimos oyendo en Vetorama. Muchísimas gracias, Marina. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. ¡Viva Vetorama! Veterinaria al libitum. Suscríbete a Vetorama. Gracias por apoyarnos, amigos.